Muy bien, pues yo creo que vamos a dar comienzo, son las 5 en punto. Y bueno, pues hoy vamos a hablar de una situación que por poner una situación de reality vemos todas las mañanas. Te estás tomando un café tranquilamente en la cafetería a primera hora y aparece un compañero y te dice, oye Pedro, mira que es que acabo de pedirle a una paciente un panel somático por un ensayo, por una toma de decisiones terapéuticas y me he encontrado que tiene esta alteración genética y me pone aquí en el informe que habría que valorar la posibilidad de hacer un estudio germinal. Bueno, esto es una cosa que cada día vemos más, que raro es el día que no tenemos en las consultas de cáncer familiar, de consejo genético, estudios de este tipo. Y bueno, pues me ha parecido oportuno hacer un webinar exclusivamente sobre este asunto y para ello tenemos la suerte de estar hoy con la doctora Raquel Andrés Conejero. La doctora Andrés nos conocemos desde hace muchísimo tiempo, cuando el consejo genético todavía estaba empezando a dar los primeros pasos y fue una de las personas que más ha trabajado desde el inicio para que hoy en día esto que parece que ha caído del cielo, pues se esté ahora de manera rutinaria, ¿no? Ella es oncóloga médica, es jefa de sección de oncología médica del Hospital Lozano Blesa de Zaragoza y, como he dicho, una de las pioneras también dentro del tema del asesoramiento genético. Es profesora de la Universidad de Zaragoza y sé que nos va a dar una charla de la que vamos a salir con ideas prácticas, sobre todo para poder trasladar al día a día de la consulta. Antes de nada, también recordaros que luego vamos a, cuando acabe la charla, vamos a tener tiempo para el chat, que utilicéis el chat para mandar las preguntas que queráis. Y, por supuesto, agradecer a la Fundación ECO y a Health del apoyo a esta iniciativa. Y nada, pues dar paso ya a Raquel para que, bueno, todo tuyo y nos vemos ahora cuando acabes con la discusión. Muy bien, bueno, pues muchas gracias Pedro y muchas gracias a la Fundación ECO y a Health por invitarme a dar este webinar. La verdad es que, como muy bien decías, voy compartiendo presentación, como muy bien decías, es un tema que cada vez nos lo vamos a encontrar con mayor frecuencia en nuestro día a día. Entonces, creo que es importante saber responder bien a esta pregunta. Y además esta pregunta claramente trae otras consigo, como por ejemplo, cuál es la prevalencia de los hallazgos en línea germinal en pacientes con cáncer. ¿Se puede detectar realmente una mutación germinal en un estudio somático? ¿Cuál es el enfoque actual? Hacemos análisis a nivel somático, sobre todo con una intención, como bien decías, terapéutica, a nivel germinal, con otro tipo de objetivos. ¿Y cómo podríamos integrar estos dos análisis? Antes de continuar, bueno, pues algunos conceptos básicos. Tenemos que saber bien la diferencia, ¿no?, entre lo que es una mutación germinal, una mutación somática. Una mutación germinal está presente en todas las células del organismo, al menos en uno de los alelos, frente a lo que es una mutación somática que está presente en el tumor. Es una mutación adquirida que a lo largo del proceso de tumorogénesis ha aparecido en el tumor. Y en muchas instituciones hacen hoy en día análisis de muestras pareadas del mismo individuo, de tejido sano y de tumor, y de alguna manera la detección de mutaciones a nivel somático no siempre logra detectar las mutaciones que puede haber a nivel germinal. Por ello, la realización de ambos estudios en algunos casos puede ser necesario, bien para realizar un verdadero análisis a nivel germinal o bien para confirmar si una mutación que hemos detectado a nivel somático es de origen germinal. ¿Cuáles son las ventajas y los contras de cada una de estas aproximaciones? Bueno, pues realmente los análisis en línea germinal se han planteado siempre en el contexto de un asesoramiento genético, con la intención de poder ofrecer estrategias de prevención, de reducción de riesgo a ese individuo, de prevención de segundos cánceres e incluso extender estas medidas a su familia. Y el análisis en estos casos ha quedado de alguna manera restringido a aquellos individuos que cumplen criterios según las guías clínicas actuales de asesoramiento genético en cáncer hereditario. Por otro lado, los estudios somáticos tienen un objetivo totalmente diferente. El principal objetivo es conocer mejor, tener más información sobre ese cáncer, sobre su pronóstico y sobre si tiene algún tipo de alteración molecular que pueda ser diana de algún agente terapéutico. En los estudios somáticos puede ser difícil diferenciar lo que es realmente somático exclusivamente de lo que tiene un origen germinal.
Y por ello, como comentaba antes, en algunas ocasiones se hace análisis tanto germinal como somático. Esto requiere pues, de unos patólogos moleculares especializados que sean capaces de diferenciar lo que es una mutación germinal de somática, y en muchas ocasiones ocurre en algunas instituciones que este tipo de análisis lo realizan distintas compañías o empresas de genética. Claramente esto supone un incremento del coste. Por ello, deberíamos de realizarlo en todos los pacientes en los que se detectan mutaciones somáticas, y para todas las mutaciones detectadas, bueno, la respuesta es no, ya os lo adelanto, pero bueno, vamos a ir viendo. La verdad es que la secuenciación de nueva generación ha disminuido claramente el coste del análisis germinal, y esto ha llevado consigo el estudio de otros genes y el poder establecer nuevas asociaciones con riesgos de cáncer, de manera que hoy en día conocemos genes no solo de alto riesgo, sino también de riesgo moderado o riesgo no tan alto como los clásicos de RCA o los del síndrome de Lynch. Y esto ha llevado pues, una expansión de las indicaciones en las guías clínicas de cáncer hereditario. Cuando realizamos estudios somáticos, ¿cuál es la prevalencia de detectar una mutación germinal? Bueno, pues existen diversas series publicadas, la mayoría de pacientes con cáncer avanzado, heterogéneas en cuanto a la edad, en cuanto al tipo de tumor, en cuanto a la historia familiar o no, y encontramos una prevalencia de mutaciones germinales que estaría pues, en torno al 10-12% aproximadamente, depende del número de genes estudiados. O mayor número de genes, más esta prevalencia puede aumentar, e incluso no solamente en tejido tumoral, sino también en biopsia líquida. A partir del análisis del DNA tumoral circulante se han podido identificar variantes que son germinales, y en algunos tipos de tumor la probabilidad de que haya variantes germinales es mayor, por ejemplo, cáncer de ovario, de próstata, de páncreas, de mama. Y bueno, ¿cuáles son las herramientas que realmente nos pueden ayudar a diferenciar si la variante detectada en un estudio somático es somática o es también germinal? Bueno, pues como comentábamos, lógicamente hacer el análisis en el tumor, hacer el análisis en tejido sano, puede ser sangre, o también se han desarrollado test para realizar en saliva. En sangre lo que estamos estudiando es el DNA de los linfocitos, pero como decíamos, esto tiene un coste alto. Luego, por otro lado, la historia personal o familiar puede ser de ayuda. Lógicamente, esto no nos va a dar una conclusión definitiva. El gen en el que se encuentra la mutación, el gen que alberga la mutación, esto sí que es importante, porque tenemos genes como, por ejemplo, RCA1, para los cuales la probabilidad de que la mutación somática sea germinal es muy alta, independientemente del tumor en el que se detecte. Sin embargo, para P53 ocurre todo lo contrario. Es el gen que con mayor frecuencia vamos a encontrar mutado a nivel somático, y sin embargo la probabilidad de que esa mutación sea germinal es muy pequeña. Y la frecuencia alélica. La frecuencia alélica es la cantidad de DNA en donde se detecta la mutación. Si es germinal y está presente en un alelo de todas las células del organismo, la mutación de origen germinal va a tener una frecuencia alélica aproximada de un 50%, y se admite que entre un 40 y un 60% serían valores que nos harían pensar en que esta mutación es germinal. Y esto no siempre está reportado correctamente en los informes de NGS somática, y deberíamos de pedirlo que nos lo reportaran. El Colegio Americano de Genómica y de Genética Médica establece una lista de genes que se actualiza periódicamente, y es una lista de más de 20 genes para los cuales si detectamos mutaciones a nivel somático deberíamos de automáticamente indicar el estudio en línea germinal para comprobar si esa mutación es de origen germinal. Pero claro, realmente en esta lista tenemos algunos genes para los cuales, pues, NF2, por ejemplo, PTEN, para los cuales, los datos de penetrancia, las medidas que se pueden recomendar de manejo para reducir riesgos de segundos cánceres, no tienen una evidencia muy alta. Entonces, realmente tenemos que hacer comprobación a nivel germinal de todos estos genes. Bueno, pues frente a esto tenemos las recomendaciones del Grupo de Medicina de Precisión de ESMO, que estableció las primeras recomendaciones en 2019 y se acaban de actualizar ahora en 2023. Estas recomendaciones se basaron inicialmente en una cohorte de más de 17.000 pacientes del Memorial, cohorte en la cual se había estudiado tanto tumor como sangre.
y ahora esta cohorte se ha ampliado a casi 50.000 pacientes, más de 49.000 pacientes. Bien, ¿cuáles son los puntos claves de estas recomendaciones que yo creo que quizá en nuestro medio es las que probablemente pues, es más lógico que sigamos? Bueno, pues en primer lugar tenemos que tener en cuenta si la mutación identificada corresponde a, se ha identificado en un tumor para el cual ese gen confiere riesgo o no. Es decir, una mutación, por ejemplo, en MDH1 en un sarcoma, por ejemplo. La accionabilidad clínica se refiere a si existen medidas que nos permiten reducir el riesgo o prevenir segundos cánceres y que podríamos incluso extender a familiares sanos, a portadores sanos. Como sabemos, no para todos los genes es igual. Por ejemplo, para BRCA1 o 2, la accionabilidad clínica en ese sentido en cuanto al manejo de los riesgos de cáncer es alta, sin embargo, para otros genes pues, es más pequeña. La penetrancia. Tenemos genes que confieren un alto riesgo, sin embargo, hay otros genes de riesgo moderado. Nos interesaría, por ejemplo, averiguar si una mutación somática en ATM en un cáncer renal es de origen germinal. Bueno, pues ATM es un gen de moderada penetrancia de cáncer de mama. Si es una familia en la cual a lo mejor pues, no ha habido casos de cáncer de mama, bueno, podría ser cuestionable. La heterogeneidad tumoral y la contaminación con tejidos sanos, para hacer referencia a la frecuencia alélica que ya he comentado previamente. Haremos comprobación en línea germinal en aquellas variantes detectadas con una frecuencia alélica determinada que se aproxime al 50%, luego lo veremos. El umbral a partir del cual ese gen tiene una alta tasa de probabilidad de ser germinal. Por ejemplo, decíamos antes, para BRCA es alta, sin embargo, para genes como P53 es muy pequeña. Y luego, lógicamente, en cada institución, en cada país, el flujo de trabajo, la logística, el coste, es algo que tenemos que tener en cuenta. Y por último, señalar que un estudio somático hoy por hoy no requiere de un consentimiento informado por escrito. Sin embargo, el análisis germinal sí que es necesario tener un consentimiento informado por escrito. Y se debe de dar al paciente la información adecuada en el contexto de un asesoramiento genético. Bien, pues de esta serie de casi 50.000 pacientes, vemos en esta tabla cuál es la tasa de conversión a germinal. Es decir, son casos de mutaciones detectadas en diferentes genes. Los que están más arriba son los de mayor accionabilidad, BRCA, Lynch, MLH1, MSH2, PALB2. Los de accionabilidad alta los tenemos aquí. Y por último, los de accionabilidad pues, estándar, pues CDH1, por ejemplo, ATM. Entonces aquí vemos representado las barras en azul y en amarillo nos indican que estas mutaciones somáticas eran germinales, es decir, vemos que para algunos genes esta probabilidad es alta, para otros no tanto. Y además depende si la mutación se ha identificado en el tumor correspondiente a ese gen en cuanto a riesgos de cáncer o no. Entonces, en base a este análisis de casi 50.000 casos, ESMO establece esta lista de 40 genes para los cuales habría indicación, teniendo en cuenta una serie de consideraciones, de análisis germinal. Vemos en la primera fila los genes de mayor accionabilidad, después los de alta y los de accionabilidad estándar, y en el lado de la derecha podemos ver genes, una lista de 7 genes para los cuales solamente habría indicación de análisis germinal si el tumor ha sido diagnosticado antes de los 30 años. En algunos genes hay que tener en cuenta si la mutación se ha identificado en un tumor relacionado con ese gen. Por ejemplo, si hemos identificado una mutación somática en el gen de la enfermedad Munchausen-Linda o VHL en un cáncer renal, es frecuente que en cáncer renal encontremos mutaciones en VHL. Esto no deberíamos de no requiere un análisis germinal. Sin embargo, si se identifica una mutación somática en VHL en otro tumor que no es un cáncer renal, sí que habría que hacer el análisis o la comprobación de si esta mutación es germinal. Bueno, perdón. Sí. ¿Cuál es la lista de recomendaciones, aparte de lo comentado, respecto a estos 40 genes que tienen una probabilidad de conversión germinal superior al 5%? Porque si nos fijamos en esta gráfica, aquí tenemos los puntos de corte de 10%, 5%. En las recomendaciones de ESMO 2019 se estableció el 10%, pero ahora se ha decidido reducir
al 5% y es a partir de ahí cuando deberíamos indicar el análisis de esos genes y para determinados genes si el tumor se ha diagnosticado por debajo de los 30 años. Y en cuanto a la frecuencia alélica, si se trata de variantes patogénicas o probablemente patogénicas según la base de datos ClinVar, la frecuencia alélica mínima exigida tendría que ser de un 30% y si se trata de pequeñas inserciones o deleciones tendría que ser superior al 20%. Vamos a repasar lo más importante de toda esta lista larga de recomendaciones. En cuanto a algunos genes, se debería recomendar su estudio únicamente cuando el tumor en el que se han identificado para estos genes de moderada penetrancia, nombraba antes una mutación de ATM, por ejemplo en un sarcoma, pues a lo mejor, o en un cáncer renal, pues a lo mejor no es una mutación que desde el punto de vista de la accionabilidad sea muy importante en cuanto al manejo de los riesgos de cáncer y por ello bueno, pues tiene más sentido hacer el análisis germinal en caso de que se identifique en un cáncer de mama, por ejemplo, o en un cáncer de próstata. Y frente a, bueno, realmente este tipo de estrategia, ESMO da un amplio abanico de posibilidades de 4 estrategias, desde más permisivas a más conservadoras, y quizá la tipo C es la que se ajusta más a la práctica habitual hoy en día en Reino Unido y en países europeos, en los cuales realmente sí que haríamos el estudio germinal de los 7 genes de mayor accionabilidad, BRCA1, BRCA2, genes del síndrome de Lynch, PALB2, RET, y en otro tipo de genes lo haríamos en función del tipo tumoral en el que se han identificado. Bien, y además es importante señalar y conocer que no siempre los estudios somáticos son capaces de detectar todas las mutaciones germinales, porque según el tipo de técnica que hayamos utilizado puede ocurrir que las alteraciones en el número de copias, las grandes deleciones o duplicaciones han podido pasar desapercibidas en el estudio somático. Por tanto, un estudio somático que se hace con una finalidad fundamentalmente terapéutica, si es negativo, no implica que ese paciente pueda ser o no portador de una mutación a nivel germinal. Y si cumple criterios según las guías actuales de análisis en línea germinal, debería de realizarse aparte un estudio germinal. Bueno, y otro aspecto muy importante y muy interesante cuando realizamos análisis somáticos y análisis germinales, si detectamos una mutación a nivel germinal, ¿esa mutación realmente es driver del tumor? Bueno, pues esto tiene gran importancia desde el punto de vista de la accionabilidad terapéutica. Bien, pues en este estudio se observó que realmente para los genes de alta penetrancia, que son los que tenemos sobre todo a la izquierda de la tabla, como por ejemplo MLH1, MEN1, MSH2. Bueno, pues sí que se demuestra, si se puede, en este estudio se demostraba que la inactivación bialélica, es decir, la pérdida de heterocigosidad o la presencia de mutaciones en el otro alelo, sí que de alguna manera determina que esa mutación es driver en el tumor y por tanto sería accionable desde el punto de vista terapéutico. Un paciente con una mutación en BRCA1 que hay una inactivación bialélica puede ser sensible a olaparib, aunque no sea un cáncer de mama o un cáncer de próstata, podría serlo. Sin embargo, si nos fijamos en otros genes, en este otro lado de la tabla de genes de riesgo más moderado, genes no de tan alto riesgo, en estos casos no siempre se detecta la inactivación bialélica y por ello en estos genes de menor penetrancia es más frecuente que realmente no sean drivers, que son genes más bien denominados como passenger, que están ahí presentes pero que no están involucrados en ese proceso de tumorogénesis de ese tumor. Bueno, ¿y qué hay respecto a la inestabilidad de microsatélites? Es un dato que hoy en día nos interesa conocerlo porque por parte de la FDA hay varios fármacos, fármacos de inmunoterapia aprobados para utilizar de forma agnóstica en tumores con alta inestabilidad de microsatélites. Clásicamente es un dato que hemos conocido por estudios de inmunistoquímica y estudios de PCR, pero ahora algunas plataformas de NGS tienen incorporada el estudio de la inestabilidad de microsatélites, por ejemplo, la plataforma de NGS desarrollada por el Memorial, que a través de un algoritmo conocido como MCI Sensor, da un score que si es más de 10
esto se asocia a alta inestabilidad de microsatélites y esto se ha validado y es fiable para detectar inestabilidad de microsatélites. Cuando esto se ha evaluado, cuando se ha mirado en más de 15.000 pacientes con distintos tipos de tumores, no solamente cáncer de colon y endometrio, que son los que típicamente se asocian a síndrome de Lynch, se ha observado que entre el grupo de pacientes con inestabilidad de microsatélites alta, que constituían aproximadamente pues, menos del 5% de la muestra total, un 16% tenían un síndrome de Lynch y, sin embargo, en los casos de inestabilidad intermedia o sobre todo estándar, en este caso la probabilidad de síndrome de Lynch es más parecida a lo que vemos en la población general. Y con respecto al tipo de tumor, fue muy interesante ver que un 50% de los pacientes con síndrome de Lynch con inestabilidad de microsatélites, bueno, pues esto estaba presente en tumores que no eran ni cáncer colorectal ni de endometrio. Y además, un 45% de esos casos de síndrome de Lynch identificado a través de la inestabilidad que se había visto en otros tipos de tumores, no colorectal, no endometrio, no hubieran sido identificados como síndrome de Lynch si hubiéramos aplicado las guías actuales pues, que manejamos en las consultas de consejo genético para indicar un estudio germinal. Aquí tenemos en esta gráfica los puntos marrones corresponden al síndrome de Lynch y los puntos verdes a inestabilidad sin síndrome de Lynch. Y aquí los distintos tipos de tumores, como vemos, en diferentes tipos de tumores podemos encontrar síndrome de Lynch. Bueno, y respecto a las terapias que podemos utilizar en nuestros pacientes, bueno, pues se han establecido diversas categorías por un sistema que aceptado por la FDA para la aprobación del fármaco y en este sistema OncoCABE se clasifican los biomarcadores en función de cómo bueno, se predice la respuesta a los distintos tratamientos, de manera que el nivel 1 sería para aquellos biomarcadores, mutaciones somáticas o germinales, para las cuales existe una terapia dirigida para una indicación concreta, por ejemplo, pues, olaparib para cáncer de ovario, para cáncer de mama. El nivel 3B correspondería a biomarcadores que predicen una probable respuesta a una terapia determinada, pero en otra indicación. Bueno, pues entonces vamos a ver hasta qué punto los resultados de los análisis germinales pueden asociar una terapia dirigida de la cual puede beneficiarse nuestro paciente. Es decir, un estudio de accionabilidad terapéutica a nivel de un análisis, a partir de un análisis germinal. Bueno, pues en esta cohorte de 17.000 pacientes se detectó una prevalencia de mutaciones en línea germinal de un 17%, lo cual concuerda con otras series, y 9% de las mismas tenían una alteración genética que era accionable desde el punto de vista terapéutico, y aproximadamente de este 9%, 4% correspondía al nivel 1 y el resto correspondía al nivel 3B. Y aquí podemos ver en función del tipo de tumor y el tipo de gen, bueno, pues en esta serie un 40% de estos pacientes en los cuales se detectó una mutación a nivel germinal con accionabilidad terapéutica recibió la terapia dirigida y es realmente el primer análisis de utilidad clínica desde el punto de vista terapéutico de un análisis germinal. El estudio concluye que el análisis germinal debería ser recomendado para todos los pacientes con cáncer avanzado. Bueno, y por último, bueno, pues algunas diapositivas sobre algunas entidades, el mosaicismo y la hematopoiesis clonal, que nos pueden dificultar la interpretación de los resultados obtenidos en un estudio somático y en un estudio germinal. Bueno, pues, ¿qué es un mosaico? Un mosaico son mutaciones que surgen que ocurren de forma precoz durante la embriogénesis y que van a estar presentes en algunos tejidos, pero no en todos. Aquí tenemos un mosaico y la mutación se identificaría en aquellos tejidos en los que han derivado de esa línea embrionaria y podría detectarse en sangre. Si afecta a la línea hematopoyética, podríamos detectarla en sangre. Es decir, podemos detectarla en sangre, pero no es en realidad una mutación germinal. Y luego, por otro lado, la hematopoiesis clonal son mutaciones somáticas adquiridas que aparecen en clonas celulares del tejido hematopoyético a partir de los stem cells
y que se pueden detectar en sangre, se detectan en sangre, como veis aquí, pero bueno, no siempre se detectan en tumor, también pueden detectarse en tumor porque el tumor puede estar contaminado por el tejido sanguíneo. Entonces, estas entidades es importante conocerlas y saber que existen porque pueden dificultar nuestra interpretación. Bueno, vamos a empezar con el mosaicismo. Este es un estudio en el cual en 35.000 pacientes se realizó NGS somática y aproximadamente en 1 de cada 1.000, en 36 casos, se detectó un mosaico. Y esta detección fue posible gracias al estudio de diferentes tipos de tejidos, tanto tumoral como tejidos sanos. Bueno, pues lo que vemos es, por un lado, que la frecuencia alélica de esas mutaciones en el tumor es alta porque el tumor en este caso se ha originado a partir de un tejido que albergaba la mutación y sin embargo cuando pasamos a hacer el estudio en sangre esta frecuencia alélica disminuye porque en sangre no siempre, no tiene por qué estar presente esa mutación al no estar presente en todas las células del organismo. Y aquí tenemos los distintos genes en los cuales en esos 36 individuos se identificaron mutaciones. Vemos que algunos son genes que confieren alto riesgo, como BRCA, como P53, y además se observó que en esos tumores ocurría hasta en un 92% de los casos una inactivación bialélica, es decir, que esa mutación que es en forma de mosaico a nivel de ese tumor era driver para ese tumor. Bueno, y con respecto a la hematopoiesis clonal, bueno, pues en primer lugar la hematopoiesis clonal es algo frecuente, relativamente frecuente, y de hecho aumenta con la edad. Aquí vemos en esta gráfica representada la hematopoiesis clonal que en puntos naranjas podemos detectar en sangre. Vemos que en individuos de más de 90 años podemos detectar mutaciones en algunos genes con una probabilidad muy, muy alta. Y esto a su vez, si estas personas desarrollan tumores, podría detectarse a nivel somático, porque como decía, en el tumor pues, bueno, puede estar, debido a la contaminación, pues, podemos detectar ese tipo de mutaciones. Y aquí vemos en función del tipo de tumor, cuáles son los tumores en los que con mayor frecuencia detectamos mutaciones que en realidad son hematopoiesis clonal. Bueno, pues el cáncer de piel no melanoma y el cáncer de pulmón de célula no pequeña. Y aquí tenemos los genes en los cuales con mayor frecuencia se pueden detectar mutaciones a nivel clonal en células stem cell, en células de hematopoiesis. Bueno, ¿y esto por qué es importante? Bueno, pues si detectamos estas mutaciones a partir de un estudio enzimático, podemos pensar que son mutaciones driver, que son mutaciones accionables desde el punto de vista terapéutico. Podríamos plantearnos dar a estos pacientes tratamientos dirigidos para esas alteraciones, pero realmente estas mutaciones no son driver, no están implicadas en el proceso de tumorogénesis y como veis, pues la frecuencia alélica en sangre aquí es mayor, pero no llega o no se aproxima al 50% como para pensar que sea germinal. Sin embargo, está presente en el tumor, pero no son mutaciones accionables desde el punto de vista terapéutico. Y por ello es importante conocer también la posibilidad de tener este tipo de hallazgos. Bueno, y por último, las conclusiones. Bueno, pues decir que a los estudios somáticos que se realizan hoy en día, la evaluación del riesgo genético a nivel germinal está empezando a ser pues, un componente que cada vez hay que integrar más en el manejo de nuestros pacientes con cáncer. El estudio de solo tumor o solo sangre tiene claras limitaciones que tenemos que conocer. La integración de ambos tipos de estudios pues, nos puede permitir bueno, pues, identificar mutaciones que están presentes en línea germinal, que pueden ser drivers, y además diferenciar bien, nos ayuda a diferenciar o a identificar estas otras entidades, hematopoiesis clonal, mosaicismo, que pueden, la hematopoiesis clonal no va a ser accionable desde el punto de vista terapéutico, el mosaicismo sí que podría serlo, y entonces debemos conocer ante qué estamos. Y la verdad es que la accionabilidad terapéutica de las mutaciones germinales se prevé que va a continuar en expansión gracias al desarrollo de cada vez mayor número de terapias dirigidas frente a alteraciones germinales. Y eso es todo. Muchas gracias.
Pues muchas gracias, Raquel. La verdad es que has hecho una revisión fantástica y yo creo que además eso recomendar la lectura del artículo que ha salido publicado hace poco de ESMO, ¿no? De esa actualización, ¿no? De la indicación de estudios. Vamos a ver si tenemos alguna pregunta. Por ahora no hay ninguna, así que voy a ir abriendo yo el melón. Y bueno, yo entraría por entrar ya ahí a tope y totalmente disruptivo en relación con el trabajo de Stadler, ¿no? Del Journal del 21, en el que deberíamos pedirles un test germinal a todos los pacientes con cáncer avanzado. ¿Qué opinas tú? ¿Crees que estamos, por un lado, desde el punto de vista científico, si te parece una aseveración como para ser asumible? Y dos, en el caso que si lo creas, si estamos capacitados para poder hacerlo esto en un sistema como el nuestro. Hombre, a ver, yo creo que esto sería muy caro y luego qué rentabilidad tiene. Bueno, pues el porcentaje de la prevalencia de mutaciones germinales, depende del panel que usemos, pues ya lo hemos visto, ¿no? Estaría en torno al 10-12%. Bueno, muchos de estos casos se pueden identificar sin llegar al análisis germinal directamente, ¿no? Pues yo creo que hoy en día en la aproximación que estamos haciendo actualmente de, por un lado, estudios somáticos en aquellos cánceres avanzados en los cuales está indicado, pues porque la intención es encontrar una diana terapéutica, pues nos pueden ayudar a identificar una mutación germinal. Y por otro lado, las guías clínicas actuales que tenemos para identificar individuos que tienen una probabilidad alta o por lo menos bueno, es una determinada probabilidad de tener una mutación germinal. Bueno, más allá de eso, creo que hoy en día, bueno, tratamientos dirigidos frente a alteraciones germinales no tenemos un número tan importante ni como para poder recomendarlo de una forma universal. Vamos, Claro, yo es mi recuerdo, opinión. yo estoy recordando ahora cuando existía el debate sobre cuándo incorporábamos los paneles hablo de germinal directamente, ¿no? Es decir, cuando se planteaba que tenemos que seguir haciendo estudios dirigidos, pues una familia con mama, BRCA1, 2, PALB2, P53, o si ya hacer paneles, ¿no? Yo recuerdo que el debate que había era, bueno, es que no tenemos que hacer estudios genéticos de genes que no sabemos muy bien qué dan de sí. Había una vertiente, una corriente, y que, bueno, hasta que no tuviésemos datos de qué pasaba con el resto de los genes, no parecía razonable hacer paneles con más genes. Y luego había otra vertiente, otra corriente, que decía ya, pero es que si no hacemos los paneles, no vamos a tener información de esos casos y no vamos a poder tomar decisiones preventivas, ¿no? Yo creo que estamos viviendo bueno, y de hecho, pues los paneles han incorporado. Y una de las cosas que a mí por un lado me preocupa, pero por otro lado me estimula muchísimo es que la incorporación de los estudios somáticos nos está abriendo una proyección a pensar de que claramente los criterios clínicos que tenemos hasta ahora para la identificación de personas a las que hacer estudios genéticos se nos quedan muy cortos y que estamos dejando gente fuera que se puede beneficiar de estudios germinales. Esto ya lo suponíamos, el estudio de Mary Claire King en Israel, ¿no? Sobre el tema de coger población aleatoria y encontrarte con que de los que dan mutación en BRCA, el 50% nunca se hubiesen hecho un estudio BRCA porque no cumplían criterios. Asociado a esto, lo que abre la puerta es de que el uso de estudios germinales va a ir creciendo continuamente, pues porque tenemos por un lado las familias que cumplen criterios, que esa no queda ninguna duda, aquellas personas que tienen mutaciones somáticas y que vamos, he dicho clarísimamente qué criterios tienen que tener para que hagamos el estudio germinal, pero luego también, por ejemplo, patologías infrecuentes en las cuales no tenemos fármacos aprobados y que a lo mejor también podría ser un grupo también a incluir, ¿no? Entonces, viendo estos tres grupos, así que me surgen de manera inmediata, el tema es cómo organizamos la asistencia sanitaria porque, claro, estas decisiones no solo tienen una decisión de prevención, que podemos dilatar un poquito en el tiempo, porque bueno, pues tampoco es una urgencia, pero muchas de ellas ya van a ser con decisión terapéutica. Entonces, ¿cómo hacemos esto en el sentido de si, salvo aquellos casos en los que se vean que hay criterios hereditarios clarísimos, entonces ya se remite directamente para iniciar el estudio en una consulta de consejo genético, o planteamos el iniciar el estudio primero pedido por el oncólogo que lleva esa patología y en el caso de que aparezca alguna alteración concreta,
remitirlos a la unidad de consejo genético. ¿Cómo crees tú que... Porque claro, esto es un problema que tenemos que abordar sí o sí, porque yo no sé vosotros, pero nosotros este año, en junio, ya habíamos hecho el mismo número de asistencia en consejo genético que el año pasado entero. Y vemos bastantes familias, ¿no? Porque claro, se han incrementado las indicaciones, se han incrementado todo este tipo de cosas. ¿Cómo ves tú esto, Raquel? Que podíamos ser Sí. Es una pregunta un poco filosófica, pero me interesa mucho tu punto de vista. Sí, bueno, la verdad es que, claro, en los paneles de genes hemos incluido, por ejemplo, el que tenemos ahora mismo en mi hospital es de 70 genes, pues claro, es un panel muy grande, está muy bien, pero ¿qué ocurre? Que incluye genes de riesgo moderado, riesgo bajo y riesgo incluso para los genes para los cuales incluso la asociación no está muy bien establecida con el riesgo de cáncer, ¿no? Entonces, esto por un lado. Luego, entonces, ¿esa información realmente la necesitamos? Pues, bueno, probablemente necesitamos conocer qué personas son portadoras de BRCA, de MLH1, de PALB2, pero a lo mejor para otros genes de riesgo moderado o riesgo no bien establecido, pues quizá no sea tan importante a lo mejor, ¿no? Ocurre lo mismo pues, con las medidas que tenemos de prevención para ofrecer. Pues para los genes de alto riesgo está bien definido, para otro tipo de genes no tanto, ¿no? Entonces, bueno, de alguna manera, claro, toda esta información la obtenemos porque tenemos las herramientas, o sea, es verdad, pero bueno, los estudios poblacionales también nos han informado, ¿no? Estos datos de penetrancia que teníamos, incluso de BRCA, que eran muy altos, pues los estudios poblacionales nos han dicho, bueno, no es tan alto, sigue siendo alto, pero bueno, no es un riesgo a lo largo de la vida de cáncer de mama del 70%, es del 50%, por ejemplo, ¿no? Entonces, es verdad que bueno, hay parágenes para los cuales no disponemos de información suficiente sobre la penetrancia. Entonces, bueno, con todo esto, ¿qué podemos hacer? Bueno, de alguna manera yo creo que hoy en día la realización de los estudios somáticos pues tiene una indicación en determinados tipos de tumores para los cuales pues, se conoce que hay varias alteraciones, mutaciones somáticas que son driver y hay terapias dirigidas, entonces pues, hay que hacer esa indicación. Y luego, bueno, pues tenemos familias con historia familiar positiva o tipos de tumores que sugieren que puede haber, que la probabilidad de que se identifique una mutación en un gen de alto riesgo, sobre todo, es alta, que es para esos genes de alto riesgo, es para lo que sobre todo se diseñaron las guías clínicas con criterios para indicar un estudio, ¿no? Entonces, a ver, de momento creo que todavía no debemos dar el salto a ofrecer el estudio, el análisis germinal en todos los pacientes con cáncer avanzado, salvo eso, en aquellos casos en los que a nivel somático se detecte algo que indique, bueno, pues según la guía que acaba de actualizar ESMO, pues, bueno, pues esté indicado pues, hacer esa comprobación germinal. Entonces, yo no le veo mayor beneficio a identificar una mutación, por ejemplo, en BRIP1 por ejemplo, en un paciente, en una familia sana que no ha tenido ningún antecedente de cáncer, por ejemplo, no sé, por decir algo, ¿no? Por poner un ejemplo con un gen, pero bueno, en general, pues yo creo que a día de hoy todavía no debemos universalizar el screening a nivel germinal, ¿no? Bueno, no Vale. sé si he respondido a tu pregunta. Sí, no, está claro que estamos en un momento de debate y yo creo que es muy saludable porque la situación, sobre todo asistencialmente, nos está generando ya problemas, ¿no? Pero mira, he entrado varias preguntas. Hay una, dice, hola, ¿qué modelo de trabajo, aproximación clínica de los 4 que se describen en el artículo de ESMO del 23 se están utilizando en vuestros centros? Permisivo, permisivo intermedio, muchas gracias. ¿Por qué perfil te estáis orientando vosotras, Raquel? Yo creo que o B o C. El C es el que he comentado, los 7 genes de alto riesgo, o más accionables, mejor dicho, BRCA1, BRCA2, PALB2, genes del síndrome de Lynch y RED, creo que son esa lista de genes. Bueno, pues siempre hacer la comprobación a nivel germinal si la frecuencia alélica es mayor del 30% o más del 20% si son inserciones o deleciones pequeñas. Bueno, para el resto de genes, realmente en función del contexto en el que estemos. Pues, por ejemplo, una mutación, pues eso, un gen ATM en un seminoma, por ejemplo, pues
es un gen de riesgo moderado. Es una familia en la cual pues, no hay cáncer de mama, por ejemplo, ni cáncer de páncreas. Hay que identificar esa mutación en ese individuo y luego ofrecer el estudio directo a los familiares. O sea, hay que hacer esa comprobación de si es germinal. Bueno, pues esta sería la postura tipo C, que es la que se considera adecuada en nuestro medio, según ESMO, para Reino Unido, para el resto de países europeos. La tipo B es quizá una postura pues, más amplia, ¿no? Para bueno, identificar, en este caso, bueno, hacer la comprobación sin ser tan estrictos en función de en qué tipo de tumor se ha identificado la mutación. Quizá es más parecida a la aproximación que ofrece el Colegio Americano. Entonces, a ver, de alguna manera esto hay que revisarlo constantemente en función de cómo vaya mejorando la accionabilidad para determinados genes y las medidas de prevención que podamos ofrecer, pues por supuesto habrá que ir hacia una postura más abierta. Pero creo que la postura C puede ser la más adecuada y en algunos centros que se puede comentar con el paciente, donde por problemas de coste pues, no supone un problema de coste el hacer el análisis germinal, se podría plantear la postura tipo B un poquito más amplia de hacer una indicación más, pues eso, para mayor número de genes. Yo creo que ahí también nos va a solucionar un poquito el problema también la cartera de servicios de genética, ¿no? Que el ministerio saca y que también nos va un poco a alinear a todos, por lo menos de mínimos, ¿no? De qué tipo de estudio. Pero bueno, por no entretenerme mucho, que hay hay más preguntas. Buenas tardes, enhorabuena Raquel por la presentación. Las guías ESMO se basan en el perfil tumoral. ¿Qué diferencias marcarías con los resultados de las biopsias líquidas? La pregunta y luego dice, la frecuencia alílica puede ser más variable. ¿Cuál es tu impresión? Gracias. Bueno, no sé si soy capaz de responder a la pregunta porque yo me dedico sobre todo a la clínica, pero bueno, sí que creo que a nivel somático, si hacemos, bueno, aparte del análisis que ha hecho ESMO, cuando tenemos un resultado de NGS a nivel somático, sí que tenemos por lo menos que ser capaces en nuestro paciente de ser capaces bueno, de ver qué mínimos tiene este informe que nos reportan. Si esa NGS realizada cubre bien todo, lo primero, ¿cubre todos los genes de susceptibilidad a cáncer? Pues a lo mejor no, porque es un panel diseñado con una intención terapéutica y pues no incluye a lo mejor todos los genes que pueden ser interesantes analizar a nivel germinal, ¿no? Entonces, luego por otro lado, la técnica utilizada pues puede no detectar algún tipo de variante, lo que decíamos de las grandes deleciones, duplicaciones podrían no detectarse. Y en cuanto a la frecuencia alélica en sangre, es verdad que es más baja, pero bueno, las recomendaciones de ESMO están basadas en el estudio a nivel de tumor. Entonces, no se pueden generalizar a los hallazgos de biopsia líquida, o por hoy por lo menos en base a esta guía. Así que espero haber respondido más o menos a la pregunta. Preguntan, con TP53 en tumor mayor del 50%, ¿recomiendas estudio en sangre aunque no se cumplan criterios del Ifromeni? Yo lo que antes de pasar bueno, sí que haría el estudio en sangre si es más del 50%, o se aproxima al 50%, si se ha identificado la mutación. En el caso de P53, claramente la guía ESMO lo que indica es que se ha identificado la mutación a nivel somático en un tumor que diagnosticado antes de los 30 años. ¿Por qué motivo? Pues porque es muy frecuente detectar mutaciones en P53, incluso a veces con una frecuencia alélica que puede ser elevada. Fenómenos de hematopoiesis clonal en el gen P53 también son frecuentes. Entonces, todo ello puede llevar a frecuencias alélicas altas, pero independientemente de que tengamos una frecuencia alélica muy alta, realmente si no estamos ante un caso de un tumor diagnosticado pues, por debajo de los 30 años. Por ejemplo, en los tumores cerebrales es lo normal detectar mutaciones somáticas a nivel P53. Según la guía ESMO, también deberían excluirse este tipo de tumores cerebrales con mutación somática en P53 como para hacer una indicación de hacer la comprobación germinal. Entonces,
creo que hay que tener en cuenta pues todo esto. En relación con esto, hay una pregunta, dice, bueno, digo por complementar, dice, buenas tardes, gracias por la presentación. ¿Qué criterios utilizáis en hallazgo de P53 a nivel somático? Bueno, yo creo que ya lo has comentado un poquito, ¿no? Y ahora dice, ¿qué tumores estudiamos en germinal? ¿Con qué frecuencia alélica, edad? Es la pregunta como la hace, no te puedo dar más detalles. ¿Qué tumores estudiamos? Yo Hacemos entiendo, análisis. yo entiendo que para el tema de P53, entiendo, ¿no? Que es la pregunta por dónde viene. Eh, sí, hombre, pues yo creo que sarcomas, por ejemplo, serían, ahí la mutación se detecta on tumor, no off tumor, ¿no? Bueno, pues en general, pero vamos, según la guía ESMO no define un tipo de tumor concreto, se podría hacer en cualquier tumor, podría ser pan tumor cualquier tumor y siempre que la frecuencia alérgica pues, sea más del 30% o del 20% según el tipo de mutación y el tumor se haya diagnosticado antes de los 30 años. Y tenemos una última pregunta, yo creo, vamos muy bien de tiempo. Dice, ¿en cáncer de próstata resistente a castración haría siempre estudio en tumor y germinal o tumor y germinal solo si detectas mutación? Bueno, yo creo que se podría hacer el estudio a nivel somático en aquellos centros que dispongan de la técnica. Si se hace y bueno, y es negativo, si ese estudio cubre de forma adecuada el análisis de genes de susceptibilidad a cáncer, en este caso genes de recombinación homóloga fundamentalmente, ¿no? Que es lo que se está buscando, ¿no? Esta accionabilidad terapéutica en ese caso, creo que bueno, pues, si el estudio cubre bien el análisis de esos genes y de los tipos de variantes que podemos detectar, pues creo que bueno, que podría ser suficiente con hacer el análisis a nivel somático y nos evitaríamos el análisis germinal. Pues yo creo que ahí estamos ya, me parece que ya estamos en tiempo. Bueno, yo simplemente creo un poco como conclusión, ¿no? Yo creo que este campo está abriendo muchos melones, es decir, el tema del estudio somático y la implicación para el estudio germinal, ya no solo a quién envío a hacer un estudio germinal o qué, sino que va a afectar o ya está empezando a afectar a indicaciones de estudio, volumen de pacientes, diseño de circuitos específicos para estos pacientes, hallazgos inesperados de cosas que nos vemos, todo el tema de la hematopoiesis clonal y los mosaicismos, pues hemos aprendido muchísimo, yo creo que gracias a estos estudios somáticos y su repercusión en lo germinal. Y yo estoy convencido de que en los próximos años habrá que trabajar mucho para ubicar todo esto en su justa medida, como tú has dicho, a qué pacientes, en qué estudios, sobre todo porque tenemos que dar respuesta en un tiempo concreto y a veces eso es complicado por recursos tanto económicos, pero casi yo en este momento me preocupa más los recursos humanos, ¿no? La falta de profesionales que conozcan este tema y que puedan dedicar tiempo a todo esto porque el incremento de actividad es tremendo, ¿no? Entonces, yo creo que es un tema apasionante que retomaremos seguro en próximas ediciones. Y como digo, Raquel, muchísimas gracias. Has hecho una revisión fantástica, me ha encantado. Y muchas gracias a todos los que estáis al otro lado por vuestra participación, que ha sido muy buena y muy interesante las preguntas. Y de nuevo, gracias a la Fundación ECO y a Health in Code por hacer posible que estemos aquí aprendiendo un poquito. Muchas gracias, Raquel. Muchas gracias a vosotros. Hasta luego. Hasta luego.